Muchas gracias. Bien, me encanta esta mesa. Me encanta esta mesa. Porque en primer lugar porque aparece mi nombre. Y además porque forma parte de unas jornadas que quiero agradecer a quienes mantienen viva este espíritu, esta llama. Quiero agradecer esto, que convoca al talento y al desafío, al lector crítico y al crítico lector. En segundo lugar, pues antes de comenzar, antes de presentar a los muchachos, quiero decir que el nombre de la mesa me llamó la atención, pues se llama Literatura contra lo comunicable. Imagínense, con un título como ese me dieron ganas me abrió la imaginación, me despertó la imaginación. Entonces empecé, sin escuchar las ponencias, empecé a inventar nombres. Y al final, ustedes me van a ayudar a darme la razón o no. Entonces, a ver, dije que posiblemente podría llamarse Mesa de lo apenas comunicable, de lo nadamente comunicable, de lo comunicable vis a vis, lo quizás comunicado de realidades obscenas jamás imaginadas, y lo comunicable en las tecnologías del poder. Así que ustedes al final, cuando escuchen estas bonitas ponencias, me van a dar la razón. Entonces, bueno, vamos a comenzar entonces, dicho esto, con Ana Julia Carballo, que nos trae la ponencia Zamuros de Jorge Rodríguez sobre vuelo analítico. Hola, buenos días. Yo hago un análisis de un cuento de Jorge Rodríguez que se llama Zamuros, de acuerdo con Seymour Chapman en su libro Historia y Discurso. Entonces, Seymour Chapman en el libro de Teoría y Análisis Narrativo, Historia y Discurso, aboga por un estudio estructuralista del texto, por lo que la primera distinción que hace es la que titula la obra, diferencia la historia del discurso. El discurso abarca la expresión, los medios a través de los que se comunica el contenido de la obra. La historia, en cambio, comprende el contenido, acciones y acontecimientos y unos existentes, personajes y detalles del escenario. De esta manera, y de acuerdo con Chapman, abro cita, la historia es, en cierto sentido, la sucesión de sucesos que presuponen el conjunto total de todos los detalles concebibles. Cierro cita. En el caso del contenido narrativo, la sustancia es todo el universo de la narración, es decir, los objetos y acciones del mundo real que pueden ser imitados por el autor de ficción, mientras la forma abarca los sucesos existentes y las conexiones que existen entre ellos. En Historia y Discurso, Chapman da prioridad en el estudio a la forma sobre el contenido. Contar y mostrar. El discurso enuncia la historia de acuerdo con dos tipos de enunciados, de proceso y de inacción. Lo que los diferencia es que el primero es cuando alguien hace algo o cuando algo ocurre, mientras el segundo se refiere a cuando algo simplemente estaba en la historia. De acuerdo con Chapman, abro cita, se puede decir que un enunciado de proceso relata o bien representa un suceso dependiendo de si éste está presentado explícitamente, es decir, expresado como tal por un narrador o no. Diferencia que corresponde con la de mímesis y diégesis de Platón. Evidentemente, la pura mímesis es una quimera. Incluso en las artes escénicas hay alguien que cuenta. Por eso, lo que nos interesa en este relato es cómo el narrador hace creer al lector que los sucesos ocurren ante él cómo el relato hace creer al lector que los sucesos ocurren ante él sin la presencia de un narrador. La narrativa mínimamente mediatizada es aquella que no registra nada fuera del habla o pensamientos de los personajes. La intención aparente del autor implícito es que el lector sienta que tiene acceso directo al personaje. Tal es el caso de Zamuros. No hay un narrador que describa las acciones de Casio Peralta o introduzca diálogos con señales como él dijo o pensó. Esta serie de características son denominadas por Chapman estilo libre. Sin embargo, en un par de ocasiones el narrador relata su presencia cuando se dirige al lector por medio de comentarios como esa es otra historia, ya les dije. Chapman define al narrador cuando dice que, abro cita, solo debiera significar el alguien, persona o presencia que realmente cuenta la historia en público. Cierro cita. El narrador de la historia es Casio, quien implanta en el lector su punto de vista. Es lo que Chapman denomina polo positivo de la diégesis, es decir, habla con su propia voz, usa el pronombre yo, hace interpretaciones y juicios morales sobre lo que ve y hace. Sobre el tiempo. Con respecto al tiempo, distinguimos entre el del discurso y el de la historia. Un tiempo lleva a examinar el discurso y un tiempo de las categorías de relaciones, orden, duración y frecuencia. Empecemos con el orden. La secuencia normal es cuando la historia y el discurso tienen un mismo orden. La anacrónica es cuando no ocurre así.
Por lo general, la narración de Jorge Rodríguez está organizada en una secuencia normal. Sin embargo, también tiene alguna anacrónica, como en la primera página del cuento, cuando dice: allí se me quebró, abro cita, allí se me quebró un poco la voz. En ese pueblo me había comido los mejores helados de coco del mundo. Esa vuelta atrás es lo que se denomina analepsis. Las anacronías que aparecen en Samuros, analepsis todas, son anacronías externas, es decir, que inician y terminan antes del presente de la narración. Con respecto a la duración, este término se refiere a la relación entre el tiempo que lleva a hacer una lectura de la narración y el tiempo que duraron los sucesos de la historia en sí. Se nos presentan 5 posibilidades: resumen, elipsis, escena, alargamiento y pausa. Un ejemplo perfecto de elipsis es cuando, al amanecer y viendo la televisión, Casio hace el amor con Irene. Abro cita: nos buscamos una y otra vez sobre la cama empapada. Hacia el mediodía llamé al servicio. La cita comienza cuando acaba de salir el sol y culmina al mediodía. En solo 3 líneas, la historia avanza varias horas. Unas cuantas veces la duración de los sucesos en el cuento son los de escena. Abro cita: besé ese trozo de Irene, ese rincón terso bajo el que se adivinaba el hueso. Deja, no estoy de humor. De acuerdo con la escena clásica, esta tiene una actividad física y un diálogo. Ambos se pueden hacer en el tiempo que lleva a relatarlos. Sin embargo, el recurso más usado por el autor es el de alargamiento, cuando el tiempo del discurso es más largo que el de la historia. Los sucesos mentales suelen ser ejemplo de alargamiento, toma más tiempo escribir lo que pensamos que pensarlo. En Samuros, cada vez que se refiere a lo que se transmite por televisión, el tiempo de la historia se ralentiza, mientras el discurso continúa dando detalles de la imagen y las impresiones del televidente. La narración también recurre a la pausa, es decir, el tiempo de la historia se detiene, pero el discurso continúa. La última categoría por revisar es la de frecuencia. Lo habitual en las narraciones es la frecuencia singulativa, las cosas ocurren y se cuentan una sola vez. Sin embargo, Samuros también usa la frecuencia iterativa y la múltiple singulativa. Abro citas: bastó y sobró para que empezara a insultarme con la tenacidad de un alpinista. Insulto, pausa, como en clave Morse. Cobarde, egoísta, cínico, cabrón, hijo de puta. Cuando empezó a repetirse, ya yo estaba completamente vestido. Son varias representaciones, cada una de varios momentos de la historia. El espacio. En el cuento de Jorge Rodríguez, el espacio de la historia se encuentra delimitado. Los acontecimientos ocurren en la ciudad de Caracas y en La Guaira. Normalmente, las narraciones verbales crean en la psique del lector imágenes en el espacio de la historia por medio del uso de calificativos, aunque también pueden hacerlo por medio de comparaciones. Ambas formas están presentes en el relato. Los existentes se mueven en un espacio determinado que, de acuerdo con Chapman, abro cita, hace resaltar al personaje en el sentido figurativo normal de la expresión. Es el lugar y colección de objetos frente a los cuales van apareciendo adecuadamente sus acciones y pasiones. En Samuros el escenario es de caos, la ciudad nocturna, amenazante, lluviosa y terrorífica, y que el narrador compara con una fotografía de Marte. Todo el paisaje es desalentador. Por otro lado, La Guaira, sepultada bajo el agua de las represas desbordadas. Abro cita: barro y troncos de árboles, casas, cuerpos y vehículos adentrados en el mar, que ya no parecía el mar, sino una olla de sopa podrida. Cierro cita. Asimismo, lo mismo que el narrador nos muestra sobre Casio Peralta son evidencias de una personalidad moralmente reprochable. Sus acciones, pasiones y por tanto su personalidad son acordes con el espacio, que parecen marcar la acción y las decisiones del personaje y contribuir al tono caótico de la narración. Sobre el personaje. Siguiendo la distinción que hace Todorov, citado por Chapman, entre narraciones psicológicas y apsicológicas, resulta evidente que Samuros es una narración psicológica, está centrada en el personaje, cuyas acciones son expresiones de su personalidad por lo que están atadas a ella y a su cambio en el tiempo. Ahora que hemos establecido que la narración avanza de acuerdo a las acciones y decisiones del protagonista, analizaremos a Casio Peralta. Chapman defiende la postura de comprender el personaje como un paradigma de rasgos. Abro cita: rasgo en el sentido de cualidad personal relativamente estable o duradera. Cierro cita. El lector constantemente está haciendo una especie de lista inconsciente de las características que conforman al personaje. Es una averiguación para determinar qué rasgo corresponde con tal acción, y si no consigue ninguno, estará atento a la narración para añadir otro a la lista. El lector debe reconstruir la personalidad de Casio Peralta a medida que identifica los rasgos que la constituyen. Para tener cierta comprensión del funcionamiento de su mente, tiene que rellenar espacios vacíos, respondiendo a la pregunta inconsciente: ¿cómo es el personaje? Chapman distingue entre personajes plenos y esféricos. La diferencia entre estos radica en que el primero está dotado de un solo rasgo o de muy pocos, por lo que resulta previsible. Por el contrario, el segundo está constituido por muchos rasgos, algunos de ellos contrapuestos. Casio Peralta es el perfecto ejemplo de un personaje plano. Autores y lectores reales implícitos. Es casi una obligación señalar que la narración es un acto de comunicación, y como tal supone a alguien que dice algo para otro alguien. En el caso del texto literario, esta división no resulta tan sencilla. Por un lado nos encontramos con un autor real, un implícito y un narrador, mientras del otro lado, el del receptor, distinguimos un lector real, un implícito y un narratario.
El autor real del cuento es Jorge Rodríguez, psiquiatra y político venezolano. Rodríguez crea una versión implícita de sí mismo que opera en la narración y que puede ser distinto en cada una de sus obras. Aun cuando intente ser tan impersonal e imparcial como para no dar al lector esta representación de sí mismo, es imposible que el receptor de la historia no sea una imagen mental del escritor oficial. Solo el lector y el autor implícito son inseparables de la obra. La comunicación entre los equivalentes reales se da a través de ellos. El autor implícito comunica la historia por medio del discurso, sin embargo no tiene voz ni medios de comunicación directos. Instruye al lector silenciosamente. Es implícito porque es creado por el autor real y luego reconstruido por el lector. Al aceptar el contrato de la ficción, el lector se convierte en el lector implícito presupuesto por el autor real. La participación del lector es una condición necesaria. Para cada uno resulta inevitable cumplir la función de rellenar los espacios vacíos de la historia. La capacidad de cada receptor para inferir sucesos, personajes y objetos omitidos en la historia es ilimitada. El lector puede proyectar cualquier número de detalles adicionales sobre los personajes. Al describir a Irene con unas piernas blancas y largas, la lisura cuidada de su piel, asumimos que además tiene una linda cara y la piel sin manchas. Estas suposiciones pueden no ser ciertas, sin embargo, el autor tenía que aclararlo. A modo de conclusión, Chapman afirma que, abro cita, desde Aristóteles se ha mantenido que los sucesos en las narraciones son radicalmente correlativos, encadenantes y vinculantes. Su secuencia, dice el argumento tradicional, no es simplemente lineal, sino también causativa. Cierro cita. Tal es el caso del relato que nos ocupa. Ocurre un accidente en La Guaira, Irene llama a Casio, Casio va a casa de Irene, y Casio e Irene hacen el amor. Casio miente a su mujer, Casio se va de la casa de Irene, Irene llora. Una perfecta enumeración de lugares comunes. Chapman dice que en las narraciones clásicas la explicación representada se hace inevitable solo para actos que son improbables según las normas de conducta establecidas. Abro cita, pero en estos casos es de rigor y adopta la forma de comentario narrativo que llamo generalización. Cierro cita. Exactamente esto es lo que ocurre en el cuento de Rodríguez. El teléfono sonó en la madrugada, eso es normal, soy médico, traumatólogo, cierro cita. Expone una verdad general que explica el suceso anormal. El texto se apega a las normas necesarias para ser considerada una narración clásica, es decir, no transgrede de las estructuras establecidas. En conclusión, Casio no es una persona real, se trata de un simulacro creado por el autor para los lectores. Sin embargo, esto no quiere decir que el protagonista de Desamuros esté limitado a unas cuantas palabras. Es posible buscar entre las características que el autor nos proporciona para revelar más cuestiones sobre su personalidad. Por otro lado, es importante no confundir al autor implícito, quien no es más que un principio estructural con cierta figura histórica a la que podemos o no admirar moral, política o personalmente, pues de ser así debilitaría seriamente nuestro proyecto teórico. Muchas gracias, Ana Julia. Ahora escuchamos la ponencia de Oriana Reyes. Se denomina La potencia suprema en el poema 75 de Trilce de César Vallejo. Gracias. La potencia suprema en el poema 75 de Trilce de César Vallejo. Trilce es una obra que trasciende los límites temporales y se posiciona en el panorama de la literatura universal. Lo que podría considerarse una experimentación sobre el lenguaje vislumbrada en algunos poemas de los Heraldos Negros, aún y cuando seguían teniendo aires del modernismo, alcanza su apoteosis en Trilce al crear un espacio en el que la palabra vuelca su potencial significativo sobre sí misma para desconstruirse y reconfigurarse en modos distintos de percibir el mundo. Lo vivido por Vallejo, infancia, amores, estadía en la cárcel, melancolía, pobreza, se hace manifiesto en los poemas de Trilce, pero no como un conjunto de circunstancias sufridas y lloradas por las palabras, sino como una instancia del recuerdo sobre la que se puede volver y reflexionar a partir de la destrucción de la estructura habitual de la lengua para, como dice Benjamin en su texto El carácter destructivo, hacer sitio y despejar. Cito y cierro la cita de una vez. El camino que da paso a un sentido potencial que permite comunicar lo que comúnmente no es abarcado completamente por la palabra. Si se considera el ejercicio de distanciamiento que hace el individuo de aquello que le pasa para reflexionarlo, pensarlo y convertirlo en experiencia transmisible, podría suponerse que para Vallejo la manera de reflexionar sobre su situación es a partir del alejamiento respecto a la lengua. Esta, de alguna manera, también forma parte importante de aquello que le pasa al individuo, en tanto que es el medio por el que potencialmente será transmisible la experiencia. Sin embargo, tal vez quede siempre un resquicio de experiencia que pareciera incomunicable,
intransmisible a través de la lengua. Esa limitación o imperfección es la que genera la poesía como una forma de responder a lo indecible. En Trilce, lo particular es que no solo se expresa esa respuesta, sino que también se evidencia la intransmisibilidad del lenguaje, su fracaso encarnado en la escritura. Podría considerarse que Trilce se enmarca dentro de lo que Agamben llama la potencia suprema, en su texto, que es el acto de creación que aparece en el libro El fuego y el relato. Según este, todo acto de creación implica cierta resistencia a su ejecución, y para explicarlo, utiliza lo postulado por Aristóteles respecto a la potencialidad que existe en cada hombre de llevar a cabo un acto. Cito: existe una forma, una presencia de aquello que no está en acto, y esta presencia privativa es la potencia. Sí, fin de la cita. Esta es una cita que hace Agamben de Aristóteles. Y al mismo tiempo, cito, toda potencia es impotencia de lo mismo y respecto a lo mismo, de lo cual es potencia. Fin de la cita. Es decir, la potencia de crear supone también la potencia de no hacerlo. Y esa no potencialidad es la resistencia de la que Agamben parte para explicar el acto de creación. La potencia suprema, configurada en el arte, es aquella que aún en el acto de creación sigue manifestando su potencialidad de no haber sido o de haber podido ser de otra manera, y de este modo hace pasar a una actividad que pudo consistir en una mera ejecución mecánica a un proceso que se construye a partir del pensamiento sobre sí mismo mediante su propia resistencia a realizarse. Respecto a la poesía, Agamben dice que es una operación es una operación en el lenguaje que desactiva y vuelve inoperosas las funciones comunicativas e informativas para abrirlas a un nuevo posible uso. Fin de la cita. Es decir, se trata de un acto construido a partir de la desactivación de las funciones utilitarias del lenguaje en pro de la contemplación de su potencia de decir. En Trilce, esa no potencia se expresa en la forma mediante la invención de neologismos, la sintaxis enrevesada, el sentido difuso y múltiple de cada poema, la palabra que dice pero que al mismo tiempo se resiste a las formas comunes del decir, las funciones prácticas de la lengua puestas en crisis. A continuación, para ejemplificar lo expuesto anteriormente, se tratará de realizar un potencial análisis del poema 75 de Trilce, para lo que se procedió a escoger algunos de los fragmentos del texto que serán comentados brevemente y vinculados luego con lo dicho por Agamben sobre la potencia suprema. Voy a leer el poema. Mi libro está destruido. Dijo Delia que este es mi carácter destructivo. Poema 75. Estáis muertos. Qué extraña manera de estarse muertos. Quien quiera diría no lo estáis, pero en verdad estáis muertos. Flotáis nadamente detrás de aquella membrana que, péndula del cenit al nadir, viene y va de crepúsculo a crepúsculo, vibrando ante la sonora caja de una herida que a vosotros no os duele. Os digo, pues, que la vida está en el espejo y que vosotros sois el original, la muerte. Mientras la onda va, mientras la onda viene, cuán impunemente se está uno muerto. Solo cuando las aguas se quebrantan en los bordes enfrentados y se doblan y doblan, entonces os transfiguráis y creyendo morir, percibís la sexta cuerda que ya no es vuestra. Estáis muertos, no habiendo antes vivido jamás. Quien quiera diría que, no siendo ahora, en otro tiempo fuisteis, pero en verdad vosotros sois los cadáveres de una vida que nunca fue. Triste destino el no haber sido sino muerto siempre, el ser hojas secas sin haber sido verde jamás, orfandad de orfandades. Y sin embargo, los muertos no pueden ser cadáveres de una vida que todavía no han vivido. Ellos murieron siempre de vida. Estáis muertos. El estáis muertos con que inicia el poema es suficiente para suponer el contenido que se seguirá desarrollando. La aseveración, hecha con un verbo conjugado en presente y dirigida hacia la segunda persona, hace parecer que es al lector a quien señala, y además a un estado particular en el que éste se encuentra, la muerte. Sabiendo que la poesía no está dirigida hacia alguien en específico, podría suponerse que el hacer parecer que la voz poética le habla al lector responde a la intención de generarle cierto extrañamiento, ya que en un primer momento lo dicho es una contradicción para el lector
si éste asume en sí mismo lo que podría llamarse una evidente vitalidad. Se puede suponer a partir de estas dos primeras palabras que el poema refiere a un tipo de muerte anormal, o no común, y que de esta manera se está trastocando la idea convencional que se tiene sobre la misma. Inmediatamente después, al decir qué extraña manera de estarse muertos, quien quiera diría no lo estáis, pero en verdad estáis muertos, se confirma lo supuesto al principio sobre la extrañeza de la muerte señalada, más aún cuando se dice que hay cierta apariencia de vida en aquellos a quien sigue apelándose. Continúa el poema con una explicación de lo que hacen estos muertos particulares. Cito: flotáis nadamente detrás de aquella membrana que, péndula del cenit al nadir, viene y va de crepúsculo a crepúsculo, vibrando ante la caja de una herida que a vosotros no os duele. El ir, sí, tiene la cita. El ir y venir implicado en flotáis es hecho de un modo específico, nadamente. Es de suponer que la raíz de la palabra es nada. Así que flotar nadamente podría significar el ir y venir intrascendente, como la nada de estos muertos. Intrascendente tal vez por la insensibilidad señalada al final del fragmento cuando se habla de la ausencia de dolor. Las líneas siguientes refieren al estarse muerto impunemente, planteando la idea de que existen maneras de estar muerto que debieran ser castigadas, pero que pasan impunes mientras va y viene la onda que podría lucubrarse refiere al tiempo. Más adelante se expone la imposibilidad de que aquellos a quienes ha venido apelando lleguen a percibir la sexta cuerda en el caso de que, aun cuando ya se ha dicho que están muertos, crean morir. Es en este punto en donde se da un atisbo de lo que consiste la extrañeza de ese estarse muerto que se viene anunciando, porque se trata de una muerte que es potencialmente otro tipo de muerte. Dicha idea se termina de desarrollar en el fragmento siguiente al decir estáis muertos no habiendo antes vivido jamás. Una contradicción si se piensa en la lógica del lenguaje habitual, pero que tiene sentido en el texto puesto que la carencia de la vida que debe preceder a la muerte justifica su extrañeza. Más adelante se dice que es un triste destino y una orfandad de orfandades, el ser cadáveres de una vida que nunca fue. Asumiendo que un triste destino no es algo positivo y que por tanto puede recriminarse, se considera que la voz poética se opone a la muerte que no tuvo su origen en la vida. En la penúltima parte del poema pareciera negarse la muerte que no fue antecedida por la vida, que es la que corresponde a los sujetos a los que se viene dirigiendo la voz poética. Al decir, cito, los muertos no son, no pueden ser cadáveres de una vida que todavía no han vivido, ellos murieron siempre de vida, fin de la cita. Sin embargo, el poema termina de la misma manera como empezó, estáis muertos, afirmando así la muerte absoluta del sujeto al que se le habla. Según lo dicho, se puede considerar que el poema 75 expone distintos matices de la muerte. La muerte como la no potencia de una vida que fue potencialmente vivida y la muerte como la no potencia solamente, ausente de vida incluso en su estado de potencialidad. Del segundo tipo de muerte es del que hace recriminaciones la voz poética. Se asume por consiguiente que en el poema se privilegia a la vida y la muerte que mantienen una tensión entre sí, haciendo ejercicio de la potencia suprema de la que habla Agamben. Respecto a la forma del poema, se considerará además de que es el acto de creación, otro texto de Agamben titulado El final del poema, en el que se trata de definir a la última estructura formal presente en un poema. Para hacerlo, Agamben inicia definiendo lo que es un verso utilizando la lírica clásica caracterizada por la posibilidad de encabalgamiento que hay en su estructura. Dicho encabalgamiento es definido como, cito, la oposición de un límite métrico a uno sintáctico, de una pausa prosódica a una semántica, fin de la cita, y cuya posibilidad constituye el único criterio eficiente para distinguir la poesía de la prosa. El verso es la estructura detenida entre dicha oposición de sentido y significado. En este sentido, la imposibilidad de encabalgamiento en el verso final, según dice Agamben, podría suponerle más cercanía a la prosa que a la poesía clásica, puesto que juntaría significado y sentido. Sin embargo, dicha cercanía no implica un absoluto distanciamiento de la poesía a la prosa, ya que en el poema sonido y sentido no son, cito, dos series o líneas en vuelo paralelo, fin de la cita, sino, cito, una línea que es simultáneamente recorrida por la corriente semántica y por la corriente semiótica, fin de la cita. De tal manera que la coincidencia entre ambas en el verso final no significará el fin de dicha oposición, sino un colapso que deviene silencio. El poema 75 de Trilce está estructurado en prosa.
lo que debe suponer, según lo dicho por Agamben, la no posibilidad de encabalgamiento, pero que en este caso no implica necesariamente la anulación del sentido poético del texto. En este poema de Vallejo solo hay dos versos, uno al principio y otro al final, y repiten la misma sentencia: estáis muertos. Si se piensa en la cercanía del verso final de los poemas clásicos con la prosa por la imposibilidad de encabalgamiento, se puede pensar en los dos versos repetidos de Trilce como un deslizamiento hacia las formas de la poesía clásica. Más aún, se puede decir que estos dos versos encierran al poema en su potencia de ser lírica, y que en la prosa que también lo constituye está la anulación a dicha potencia, la no potencia de que esto suceda y viceversa. De manera tal que en el poema de Vallejo, además de estar la anulación del lenguaje como un medio meramente práctico, también se encuentra la confluencia de dos formas literarias tradicionales, exponiendo en paralelo la posible forma lírica del texto, pero también su posible forma en prosa, quedando un texto que, en contraposición a los poemas clásicos que vuelven al silencio mediante el verso final, termina regresando sobre sí mismo para configurarse y desconfigurarse como poema. Tanto por las características de forma como de contenido, se considera que en el poema 75 de Trilce, lo indecible por el lenguaje ordinario, que en este caso es la incapacidad de muerte de los que ya están muertos en vida, solo puede ser manifestado a partir de un discurso que configure tal complejidad. De ahí que el poema reproduzca la resistencia de adaptarse a una forma única de expresión. Gracias. José Javier Malaguera va a hablar sobre la biopolítica, biotanatopolítica en 2666, que ustedes conocen, es la novela de Roberto Bolaño, en la parte de los crímenes. Y Malaguera va a hacer un análisis desde las teorías de Agamben y Smith. Buenos días, mi texto se llama Biopolítica de biotanatopolítica en la parte de los crímenes de Roberto Bolaño. Un análisis desde las teorías de Agamben y Smith. Voy a leer el resumen brevemente y luego comienzo con el texto. Dice: esta investigación explora las nociones de Giorgio Agamben en cuanto a biopoder, estado de excepción, nuda vida y biotanatopolítica desde la lectura de Flavia Costa. Del mismo modo, hace un breve repaso de los planteamientos de Carl Schmitt en cuanto a estado de excepción y distinción amigo-enemigo. Posteriormente analiza lo biopolítico y lo biotanatopolítico en el texto literario 2666, la parte de los crímenes de Roberto Bolaño. El filósofo italiano Giorgio Agamben retoma los planteamientos de Foucault sobre biopoder y difiere de este en cuanto a su origen. Mientras Foucault planteaba que este nace en la modernidad, Agamben sostiene que el biopoder, entendiéndolo como, abro cita, proceso por el cual la vida y los cuerpos del individuo entran en los cálculos del poder, que comienza a librar alianzas y disputas por la gestión de lo vivido, ha estado presente en la política occidental, cierro cita, ha estado presente en la política occidental desde sus inicios. Para demostrarlo, toma del mundo clásico los conceptos griegos del zoe, vida biológica, restringida al ámbito privado, de la oikia o casa, y bios, vida biológica con un plus de politicidad y de la cual solo estaban dotados los ciudadanos varones para resolver asuntos de la polis en la vida pública. También toma el concepto jurídico homo sacer de la antigua Roma. Se designa como tales aquellos individuos que tras haber cometido un delito quedaban completamente expuestos a la muerte y cuyo asesinato no era considerado homicidio. El tránsito de la antigüedad a la modernidad en términos políticos implica la formación de los estados nacionales y la universalización paulatina de los derechos del hombre, que con su, abro cita, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, convierte en bios a todos los individuos que conforman la humanidad. Al perder el soberano el control sobre la dicotomía griega bios-zoe, debe buscar otros modos de administrar a sus súbditos, de determinar quién vive y quién muere. Con el biopoder surgirá el estado de excepción, comprendido este como la suspensión contemplada en la Constitución de todo orden jurídico previo. En la teoría, estas situaciones excepcionales se ejecutan en momentos de emergencia y conmoción nacional. Pero al estar la decisión de decretarlo intrínsecamente asociada al soberano, es este quien decide, en la práctica, qué es y qué no es una emergencia que merita un estado de excepción determinado. Huelga decir que Agamben toma los conceptos de estado de excepción y soberano del modelo decisionista
planteado por el filósofo cientista político alemán Carl Schmitt. Del mismo modo, la expulsión de lo distinto que ocurre en los estados modernos y contemporáneos, donde según Agamben se usa el racismo como política inmunitaria, proviene de la dicotomía schmittiana amigo-enemigo. Así, el alemán plantea que toda relación política se da en este contexto. Al hacer una síntesis de los planteamientos del filósofo alemán, Farid Samir sostiene que para Schmitt no hay relación entre la moralidad y la estética con el orden político. Es la distinción entre amigo y enemigo la que va a determinar el campo de lo político. Así pues, es el racismo biológico, tanto para Agamben como para Foucault, la base de la sociedad totalitaria y del biopoder soberano, pues al acabar con lo distinto usando discursos de la modernidad como el darwinismo social, el Estado se hace homogéneo, como añoraba Smith, y lo propio se fortalece. No se puede olvidar que Agamben usa el campo de concentración nazi como el paradigma de la conexión entre biopolítica y totalitarismo, o que Schmitt fue el teórico de la ciencia política del nazismo. Esto choca con los planteamientos anteriores según los cuales la entrada a la modernidad supone que la totalidad de la humanidad deviene su bios en zoe. Deviene en bios su zoe. Por esto Agamben retoma para el análisis de la biopolítica en la modernidad el concepto romano de homo sacer y hace esta analogía, abro cita: soberano es aquel con respecto al cual todos los hombres son potencialmente homini sacri, y homo sacer es aquel con respecto al cual todos los hombres actúan como soberanos. Ya quiero traducir rápidamente. Homo sacer significa algo parecido a hombre sagrado, pero sagrado en el sentido de que estaba prohibido tocarlo o prohibido tener relación con él, así como los templos estaban prohibidos había partes en los templos que estaban prohibidas para la mayoría de las personas, ¿no? De este modo el concepto de soberano sale de la esfera exclusivamente estatal que plantea Schmitt y empieza a abarcar situaciones determinadas en las que un marginado puede marginar a otro, en la que alguien que es homo sacer para el soberano se convierte en soberano de otro que está en peores condiciones que él. Así pues, tanto el soberano al decidir sobre el estado de excepción como el homo sacer se encuentran fuera de la ley. Para despojar al hombre de su bios, de sus derechos adquiridos por pertenecer a un determinado estado, el biopoder lo convierte en una vida que no merece ser vivida, nuda vida. En esta operación los conceptos de Agamben se superponen. Una vida biológica, zoe, que ha devenido en políticamente cualificada desde su nacimiento, bios, es despojada de todos sus derechos, a tal punto que queda fuera del marco jurídico homo sacer. La fase final consistirá en quebrantar a ese hombre proscrito para que no valga nada, convirtiéndolo finalmente en nuda vida. Dentro de la teoría de Agamben podemos manejar tres momentos en cuanto a formas de gobernar. Primero, la antigüedad, donde el poder era deductivo y se encargaba de hacer morir a quienes no pagaran impuestos o no se sometieran al soberano y dejar vivir a quienes sí lo hicieran. El biopoder Foucaultiano, donde el Estado se encarga de hacer vivir de un cierto modo, esto es, entre un sistema jurídico, con un modelo educativo único y bajo unas políticas macroeconómicas concretas, y dejar morir a quienes ya no les sirven al biopoder soberano. 3. La biotanatopolítica de Agamben, que persigue hacer sobrevivir en el límite de la subsistencia a la mayor cantidad de población posible. Resalto que la palabra biotanatopolítica no aparece en Homo Sacer 3, sino que proviene de la lectura que hace Flavia Costa de Agamben en La política que viene. Asimismo, el italiano sostiene que el racismo opera como discurso en el totalitarismo para convertir en nuda vida a la bios, porque para el funcionamiento del Estado policial es necesaria la homogeneidad, al tiempo que reconoce la movilidad de la biopolítica. Las minorías, entendidas como grupos enteros que son sometidos por el poder soberano, sin importar si dentro de la sociedad en la que están enmarcados son mayoría demográfica o no, deben separarse y excluirse en campos de concentración reales o metafóricos. Una vez definidas las bases teóricas, es necesario remitirse al corpus literario, La parte de los crímenes, de 2666, novela de Roberto Bolaño. Ya que en el texto las mujeres tienen el papel de homini sacri, es necesario entender el machismo en su sección más generalizada,
una manera de pensar y actuar que da por sentada la superioridad del hombre sobre la mujer y que está enmarcada en un contexto familiar, social y jurídico. En 2666, la parte de los crímenes, ocurre, con la anuencia del Estado y de los organismos policiales, una serie casi ininterrumpida de feminicidios en la ciudad ficticia de Santa Teresa, ubicada en el noroeste mexicano. Las mujeres violadas y asesinadas reúnen unas ciertas características físicas: cabello largo y castaño, con textura delgada, juventud y socioeconómicas, pobres que trabajan en maquiladoras. Es destacable tanto para señalar la forma casi pericial con que se presentan los feminicidios, como para presentar la transformación de la mujer en nuda vida, este caso paradigmático en el tratamiento de los personajes femeninos. Abro cita: apareció el cuerpo de Estrella Ruiz Sandoval, de 17 años, en la carretera Casas Negras. Había sido violada y estrangulada. Vestía blue jeans y blusa azul oscuro. Tenía los brazos atados a la espalda. Su cuerpo no presentaba huellas de tortura ni de golpes. Cierro cita. Durante las investigaciones, el policía y detective Epifanio Galindo le pregunta al personaje Rosa Medina por qué su amiga Estrella no era tan pretendida, y ésta le responde, abro cita: ¿para qué queremos un hombre si nosotras solas ya trabajamos y nos ganamos nuestro sueldo y somos independientes? Cierro cita. Las dinámicas centro-periferia de la globalización establecen en Santa Teresa una serie de fábricas llamadas maquiladoras, que se caracterizan por contratar en su mayoría a mujeres jóvenes para hacer todo tipo de productos que no van a ser consumidos en México, sino en países desarrollados como Estados Unidos o Japón. Estas nuevas dinámicas en la economía crean una opulencia y desigualdad sin precedentes en Santa Teresa, que tienen como consecuencia final una serie de feminicidios en el marco de una sociedad machista que no concibe la independencia femenina como algo bueno. Así, una mujer que gana su dinero y que no está recluida al gineceo griego es un peligro que se excluye al convertirla en homo sacer, pues es recargada con epítetos que nada tienen que ver con su trabajo en la maquila. La prostituta, la que gana su plata, la que no cree que sobre el hombre debe traer dinero a la casa, lo que consolida una atmósfera generalizada de violencia machista. Las fuerzas de seguridad, en teoría encargadas de impartir justicia y combatir el crimen, están compuestas también por hombres, también machistas, a quienes solo le interesa mantener el orden conservador establecido tácitamente. En una escena del libro, los policías reunidos en la cafetería Trejo cuentan chistes misóginos, entre los cuales destaca, abro cita: ¿qué es más tonto que un hombre tonto? Eso era fácil, comenta el narrador. Pues una mujer inteligente, cierro cita. Así pues, la serie de factores mencionados anteriormente convierten a las mujeres trabajadoras en homo sacer, porque éstas retan al poder soberano, subvirtiendo el hacer vivir de un cierto modo. La mujer víctima de violación y asesinato en 2266, la parte de los crímenes, es aquella de la cual todos son potencialmente soberanos, y que al estar a la vez dentro y fuera de la ley, se la puede dejar morir sin que se considere su muerte como un asesinato, como unos culpables que deben ser castigados dentro del orden jurídico. La inacción de las fuerzas policiales, así como sus interminables investigaciones burocráticas, no son más que una fachada que se debe mantener para dar una apariencia de Estado de Derecho al sistema imperante. Parafraseando a Weber, el Estado mexicano, en la parte de los crímenes, detenta el monopolio de la violencia, pero también lo comparte con grupos paraestatales y criminales. Convierte a las mujeres en nuda vida y se hace de la vista gorda cuando estas son asesinadas. Los personajes femeninos en 2666, la parte de los crímenes, pese a sus intentos de mantenerse como vida políticamente calificada, bios, son llevados al límite biotanatopolítico al ser obligadas a sobrevivir con lo mínimo en una sociedad globalizada. Cuando se rebelan, sublimando en trabajo precario su condición de homo sacer, son convertidas a través de la violación y el asesinato en nuda vida. En conclusión, Agamben sostiene que el estado de excepción es la norma en los estados del siglo XX y que estos usan el racismo y la exclusión de las minorías como política inmunitaria para acabar con lo otro, al convertir a los individuos desde un marco jurídico en vida desnuda, aquella que puede ser asesinada sin que se cometa homicidio.
Sus postulados no deben separarse de las nociones de estado de sección y naturaleza de lo político propuestas por el filósofo alemán Carl Schmitt. En la parte de los crímenes del libro 1666 de Bolaño, el machismo institucionalizado en distintos niveles de la sociedad convierte a la mujer en animalidad despojada de sus derechos políticos, en nuda vida, en vida que al decir de Eduardo Galeano, cuestan menos que la bala que los mata. Muchas gracias. Vamos a pedir a Jesús Ruiz para leer una ponencia que se denomina Aspectos distópicos encontrados en las obras La máquina del tiempo, 1895, de H.G. Wells, y Expediente, fragmentos de un país, 2015, de Juan Toro Díez. Buenos días. Más como un simple objeto de entretenimiento, la literatura se debería considerar como una herramienta, pero los usos que la ficción nos ha brindado siempre ha sido el hecho de ser un reflejo de la sociedad en la que vivimos, particularidad que está presente sobre todo en los libros de ciencia ficción. De igual forma, teniendo en cuenta que muchos de estos libros de ciencia ficción o científico maravilloso fueron escritos bajo la óptica de una determinada situación social, de un determinado entorno sociopolítico, y que además, por las formas especulativas en que están compuestas, traza un paisaje panorámico bastante riguroso de la sociedad. Entonces, volviendo al uso de las obras de ficción por su función de herramienta de crítica y agregándole sus características difusoras propias, sería correcto utilizarlas como medio sensibilizador de la comunidad con la que interactuamos día a día. Ahora bien, el presente artículo será partiendo de la lectura de las obras La máquina del tiempo, 1895, de H.G. Wells, y Expedientes, fragmentos de un país, de 2015, de Juan Toro Díez. Y de ahí que se realizará un análisis comparativo extrayendo algunas características que pueden interesar como aspectos del mismo género de la ciencia ficción, como es la corrupción del poder hegemónico, el progreso de la humanidad, tanto en avances sociales como tecnológicos, entre otros. Y además, también con propósito de trabajar en la obra de Juan Toro Díez, se estaría utilizando un recurso de análisis fotográfico, el puntum, un término acuñado por el semiólogo Roman Barthes, que se refiere a la sensación de fascinación con la cual una fotografía atrapa o engancha, característica que pueden variar de fotografía a fotografía y que depende del espectador más que del fotógrafo. Ahora entrando en materia, son muchas las caracterizaciones que se le han hecho a la ciencia ficción como género, siendo su temática futurista la que más se ha vinculado a su definición. Sin embargo, también tenemos el concepto dado por Todorov en su libro Introducción a la literatura fantástica, 1970, en donde el teórico, a primera instancia, posiciona la ciencia ficción o lo científico maravilloso, según la denominación que da el mismo, dentro de la literatura fantástica, describiéndolo como aquel hecho, cito, sobrenatural que está explicado de manera racional, pero a partir de leyes que la ciencia contemporánea reconoce, cierro cita. Podemos localizar en el siglo XIX los primeros pasos del género de la ciencia ficción. En primer lugar, se tiene al francés Julio Verne, con sus novelas de especulación científica que hablan de los aspectos positivos de los avances tecnológicos. Están también los romances científicos del inglés H.G. Wells, el cual siguió manteniéndose en la misma línea de especulación científica, pero tomando un cariz más fantástico, con aires menos positivos y más pesimistas, aunque existen precedentes mucho más anteriores a estos dos autores. Por ejemplo, existen obras donde se narran viajes a lugares extraños como la Luna, que de hecho es una de las principales temáticas de la primitiva ciencia ficción. Otro caso especial se encuentra en el Frankenstein 1818 de Mary Shelley, la considerada por muchos la primera obra de ciencia ficción, ya que esta se describe el progreso de los avances científicos y muestra, según Barceló, fundamentalmente las consecuencias que esta novedad científica puede provocar en un entorno social. Cierro cita. La ciencia ficción como género no se consolida hasta principios del siglo XX, con la aparición de la revista The Amazing Stories, que publicó los primeros relatos de ciencia ficción y que posteriormente se convertirían en referentes del género. Fue gracias al desempeño de editores como Hugo Gerback y John H. Campbell Jr. los que le dieron vitalidad al género. A pesar que la ciencia ficción nació como forma de entretenimiento de masas, el género también tenía un motivo por el cual existir, la especulación científica.
pues atendiendo a su contexto, se puede decir que la ciencia ficción es hija de toda la incertidumbre y expectación que generaron los avances científicos y tecnológicos de la primera y segunda revolución industrial, y lo rápido que estos avances iban penetrando en el acervo cultural de la humanidad. Miquel Barceló, en su ensayo Ciencia y Ciencia Ficción 2005, citando a su vez al divulgador científico y popularísimo escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, dice lo siguiente, abro cita: esta es una de las principales funciones y atractivos de la ciencia ficción, que entre otros tiene por objeto especular con habilidad sobre la respuesta humana a los cambios en el nivel de la ciencia y de la tecnología. Cierro cita. Por lo tanto, el espíritu creador que motivó las primeras obras de ciencia ficción no es más que la réplica a esa avalancha tecnológica que transformó el punto de vista del individuo con respecto a su entorno, a la par que se hacían reflexiones sobre las consecuencias que tendría tienen en la sociedad. Ahora bien, en todo género literario popular, como fue la ciencia ficción en un principio, se desarrollan más vertientes temáticas que ayudan a enriquecer el género, y más cuando este tipo de literatura ofrece características especulativas funcionales bastante versátiles. La ciencia ficción, en efecto, expande su horizonte en más ámbitos temáticos, siendo lo más popular la ciencia ficción hard o fuerte, que se especializa sobre todo en avances científicos y tecnológicos basados en las grandes ciencias como la matemática, la física y la química. Está también la ciencia ficción soft o blanda, más ligada a las ciencias sociales, como la psicología o la antropología, entre otros. Dentro de estas vertientes temáticas de la ciencia ficción se incluye a la distopía, la teoría que nos interesa en este artículo. Para la conceptualización de la distopía se tiene en primera instancia la definición que da la Real Academia Española, que la define como, cito, representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de alienación humana. Cierro cita. También es posible definir a la distopía como la hace Estrella López Kerrer, de la Universidad Complutense de Madrid, partiendo de su raíz, es decir, definiendo lo que es una utopía. Para ella, la utopía se refiere, abro cita, a una larga tradición de pensamiento sobre la sociedad perfecta que identifica perfección y armonía. Cierro cita. En una utopía prima el valor positivo de la sociedad. La misma Kerrer dice que los diferentes autores que han hablado sobre la utopía siempre describen a sus sociedades con mucho idealismo, hasta tal punto que resulta casi un paraíso terrenal, lo cual da como resultado su imposibilidad material. Se entiende entonces que los términos se contrastan. Pues, en contraposición a la utopía, la distopía ya no es un ideal, algo que sea preferible y irrealizable, no es un sueño, sino que es una realidad que ya no parece lejana, sino próxima. La distopía ya no son las idealizaciones morales para una sociedad perfecta, como se representaban las utopías, sino más bien una extrapolación a partir de las tendencias sociales del presente llevadas a sus extremos en el futuro. Uno de los aspectos más llamativos que se puede extraer sobre la distopía es la subyugación de la sociedad por alguna entidad hegemónica, llámase el Gran Hermano de la novela 1984, el benefactor de la novela Nosotros, el Capitolio de la trilogía de los Juegos del Hambre, entre otros, añadiéndose por supuesto la presencia de los avances tecnológicos, aunque muchas veces diluidos, aparecen como recurso secundario, siendo estos los factores que usualmente se prestan a ser la manera de subyugación. Se tiene el ejemplo del Gran Hermano de 1984, que utiliza los diferentes medios de comunicación, televisión, radio, entre otros, para espiar y reprimir la acción de los ciudadanos. O también tenemos el caso de Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, de 1932, donde se utiliza la industria como medio para la creación de personas en masa. Se puede percibir entonces una cierta carencia de fe en el progreso, tanto en el proceso social como en el tecnológico. En efecto, de lo más destacable de toda obra distópica son las sociedades que de un modo u otro están subyugadas, agregando a su vez que los avances tecnológicos colaboran a esa subyugación. Ahora bien, es vital reconocer que aunque la noción de distopía actual haya nacido en el seno de las obras literarias, fue la conciencia del hombre de sí mismo y de su entorno la que produjo todo este fenómeno. Así pues, es plausible dar reconocimiento a otras manifestaciones de la expresión humana, como es la fotografía. Y entrando en discusión, se tomará la obra de Juan Toro Díez como objeto de estudio para compararla con la obra de Wells y así evidenciar tendencias distópicas en las dos obras. Y además se estaría utilizando un recurso fotográfico que permitirá analizar la fotografía de Juan Toro Díez, el punto, del cual ya se ha hablado antes.
La obra de Wells se considera fundamental en lo que a viajes en el tiempo se refiere, pues es una de las primeras novelas que plantea este fenómeno utilizando una máquina científica o pseudocientífica. Aunque Borges, hablando de la obra de Wells en su ensayo La flor de Coleridge, 1980, explica que lo que hace el autor en su novela es, cito, continúa y reforma una antiquísima tradición literaria, la predicción de hecho futuro, cierro cita. En un primer momento, la novela de Wells fue un ensayo de divulgación científica que hablaba sobre la cuarta dimensión, el tiempo, pero después el autor la convertiría en una historia donde se plantea varias ideas sobre el futuro de la humanidad, donde se especula sobre su posible decadencia. H.G. Wells hace un recorrido de la sociedad del año 701.802 d.C., en donde hay unos seres presuntos descendientes de nuestra raza, llamados Eloís, que viven en armonía con la naturaleza. Paralelamente existe esta otra raza de humanos, los llamados Morlocks, que viven en el subsuelo del mundo futuro y los cuales trabajan para los Eloís. Tanto H.G. Wells y Juan Toro Díez dotaron a sus obras de una especie de filosofía social. Los dos autores, aunque utilizaban diferentes métodos para expresar su pensamiento, hablaron de temas similares, tanto así que podemos extraer de sus obras algunas características interesantes. Por ejemplo, se tiene el caso de La máquina del tiempo, que a pesar de que la novela tiene muchos elementos distópicos, esta no se considera canon del género, sino más bien como una ficción de tipo especulativa sobre los viajes en el tiempo. Sin embargo, en virtud de este artículo se tomarán los elementos considerados distópicos. En primer lugar, resulta interesante el año que seleccionó el autor para hacer su especulación sobre el futuro, pues el año 701.802 después de Cristo resulta bastante alejado del presente autor y llega incluso a rebasar el presente de este artículo, consideración que es bastante particular teniendo en cuenta que muchas de las distopías son presentadas en un futuro no muy lejano. En este año ya la humanidad ha acabado presuntamente con todos los males. Sin embargo, al hacerlo, paradójicamente se convirtieron en un mal peor, los Morlocks. Ellos, en esta obra, son la clase baja, el proletariado que vive a las órdenes de sus amos, los Eloís. Esto como primera suposición hecha por el viajero del tiempo. Sin embargo, el autor revela un hecho que induce a pensar lo contrario. Los Eloís en realidad están sometidos a los Morlocks, ya que estos son caníbales. El plot que hace Wells resulta bastante interesante, ya que al dotar a los Morlocks con características canibalescas, siendo su principal fuente de alimento los Eloís, revela la posición jerárquica que tienen los Morlocks con respecto a los Eloís. Pues tomándose la pirámide alimenticia como ejemplo, los Morlocks estarían en la cúspide y los Eloís más abajo que ellos. Cabría suponer que los Eloís son la verdadera plebe y los Morlocks son los reyes. Aunque es verdad que el autor en un momento dado explica que los Morlocks son los proveedores de los productos básicos de la vida de los Eloís. Sin embargo, esto lo hace por mera costumbre y no supone nada racial o sociopolítico. Los Morlocks en esta novela no poseen ningún rol autoritario, sino más bien se trata de un juego de presas y cazadores. Se pudiera creer entonces que los rasgos distópicos están en esta corrupción de poder, aunque primitiva, de parte de los Morlocks hacia los Eloís. En nuestro otro estudio, la fotografía de Juan Toro Díez se nos muestra tanto espacios tirados de cosas como otros casi carentes de ellas. Hay sillas mal puestas, mesas llenas de objetos inmóviles, máquinas de coser, cables de electricidad y muchas otras cosas de uso humano. A primera vista es fácil notar que los almacenes retratados en la fotografía se trata de alguna fábrica textil en pleno funcionamiento o que estuvo en funcionamiento alguna vez. Se nota porque de otro modo no estuviera toda esta galería de objetos esparcidos. Eso nos lleva a la cuestión principal, cuya evidencia mostraría si hay o no algún rasgo distópico en la obra de Juan Toro Díez. Cabría preguntarse lo siguiente: ¿hay algo en las imágenes que falte? ¿Hay alguna cosa que esté fuera del lugar? Pues es evidente que falta lo humano, falta lo esencial, la vida que opera en esos espacios. Entonces, ¿qué sucedió con ellas? ¿Dónde están? Que por especulación se entiende que son trabajadores, fuerza de trabajo operante. ¿Qué hacen esas personas de que sobreviven? ¿Cuál es la manera de sustento que rige sus vidas ahora? Son muchas las preguntas de este estilo que plantea la fotografía de Juan Toro Díez. Con estas fotografías que nos muestra el autor, reflejo de la sociedad que retrata, recuerda mucho la principal característica de la que ya se ha hablado en este artículo, la decadencia de la sociedad y el cuestionamiento de una sociedad perfecta, es decir, de una utopía. Como se mencionó anteriormente, en la distopía literaria existe un punto de inflexión que lleva a un cambio de mentalidad, por ejemplo, del protagonista, que inevitablemente lleva a plantearse el medio del asunto, el problema del cual ya se ha hablado antes. La sociedad que presume ser perfecta resulta no serlo en absoluto.
Es en este pensamiento lo que lleva a cuestionarnos aspectos de la continuidad que nos afectan como individuos que viven en sociedad. A manera de cierre, se estará revisando uno de los aspectos más llamativos de la máquina del tiempo, aspecto que también está presente en la fotografía de Juan Toro Díez, y es el desapego de los espacios. En la fotografía de Juan Toro Díez se nota un total declive del entorno, donde predomina un sentimiento, bars, de pesadumbre y sobre todo abandono. Esta fotografía de Toro Díez retrata la vida cambiante, que se transforma, que modifica la realidad del que la vive. El fotógrafo captura una sociedad ausente. De igual forma, en su novela, H.G. Wells, mediante sus bien logradas especulaciones del futuro, retrata la misma sociedad. Es en el 11º capítulo de La máquina del tiempo, el Palacio de Porcelana Verde, donde es palpable esta decadencia social. En el capítulo, el protagonista se encuentra con un edificio abandonado, un lugar espantoso, grande y de color verde, del cual el viajero a través del tiempo no lo describe de esta forma, cito: solo quedaban trozos de vidrio en sus ventanas y extensas capas del verde revestimiento se habían desprendido de las armaduras metálicas corroídas. Cierro cita. Y aquí se nos revela algo que en la fotografía de Toro Díez está implícito: el desapego de la sociedad en su entorno. El Palacio de Porcelana Verde son residuos de una etapa pasada, de algo con mucho sentimiento que para la época narrada por el viajar a través del tiempo ya perdieron el valor, son inútiles, inservibles, solo vestigios, evidencias de esto ha sido. Para los habitantes de ese mundo futuro, este palacio de porcelana ya forma parte de la naturaleza, algo que algún dios remoto dejó allí como pedestal para admirar. En conclusión, en este artículo al evitar evidenciar que cualquier obra de ficción, llámese ciencia ficción o distopía, sirve como medio difusor para los pensamientos y pasiones de una determinada sociedad. Al estudiar, por ejemplo, la obra de H.G. Wells, se pudo dar cuenta de la diferencia entre los estratos sociales que caracterizaban la vida del autor, cotidiana del autor, y las posibles consecuencias que tendría esa diferencia social en el futuro. Pues el mensaje que quiere transmitir este novelista parece bastante claro. Si no reflexionamos y hacemos algo al respecto sobre los problemas que está padeciendo nuestra sociedad en la actualidad, esa enfermedad corrosiva y malévola puede sobrevivirnos en el futuro, pero esta vez a gran escala. De igual forma, se puede decir de la obra de Juan Toro Díez que al comprar sus fotografías un poco descontextualizadas, si se quiere, con las características distópicas que se estudiaron y con la máquina del tiempo, se puede apreciar algo insólito en ellas que quizás de otro modo haya pasado desapercibido. Una crítica a la sociedad frívola en la que vivimos, crítica que, como ya se dijo, está presente en la obra de Wells, y si se busca también podemos conseguirla en otras obras de ficción. Gracias. Bueno, y retomando una de las nociones que Jesús, con las cuales inicia Jesús en la de utopía, justamente cerramos esta mesa hablando de lo que ha sido una utopía para muchos lectores y una parte de los mundos posibles de algunos de los narradores. Se refiere a las narrativas interactivas. La ponencia de Jorge Sierra se llama Para una breve introducción de las narrativas interactivas. Para empezar, vamos a abrir en esta ponencia con una anécdota que aprendí con el profesor Belfort More de la posmodernidad en el libro de Haciendo una cartografía de la modernidad de Andreas Huysen, el profesor de la Universidad de Columbia, donde él relata una obra. Estamos hablando de narrativas, pero vamos a arrancar con una obra de arte y esto con intención. Esta obra, según la anécdota de Andreas Huysen, es una anécdota, mejor dicho, es una anécdota de cómo cambia nuestra relación con respecto al arte, y en este caso también la narrativa. Él está paseando con su hijo en esta obra que se llama, en la séptima documenta de Kaiser, que es de 7.000 Eichen, 7.000 robles, ¿ok? Y un hijo está estas son 7.000 piedras, rocas de basalto que van a ser intervenidas por la gente, el ayuntamiento, el pueblo, fueron intervenidas en Kessel, y cada una se iba a sembrar un roble como una obra de arte de tierra,
y se iba a intervenir el medio ambiente como una forma de concientizar al medio ambiente, pero que en la que participaba el público. Pero mientras su hijo estaba jugando en las rocas, un guardia lo interpeló al niño diciéndole: "Nicht verruchen, das ist ganz". Un guardia germánico, imagínense la fuerza que puede tener. Entonces le dijo: "No toque, eso es arte". Okay, que es la concepción anterior que tenemos de arte, que no se puede tocar, no se puede intervenir el arte. En esta obra estaba pensada justamente para que se interviniera a través de los sentidos, más allá de solo la contemplación. ¿Ok? Aquí están sembrando uno de los robles. Joseph Watt es una buena anécdota para saber cómo cambia nuestra relación con el arte. Aquí vamos a hacer lo que es una definición de lo que es interacción, antes de pasar con lo que es narración. Una definición muy sencilla de la Real Academia Española: acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, agentes, fuerzas o funciones. ¿Qué es? Que aparentemente, aunque la interacción es inherente a los medios digitales, no es exclusiva de los medios digitales. En este caso nosotros estamos interactuando acá, público, con los ponentes, y hay otras muchas formas de interacción y de interactuar. Cuando una fuerza, un objeto o el sujeto inciden recíprocamente una sobre otra. La narración, miren, es uno de los elementos que afecta directamente a la experiencia estética y la forma en que percibimos el mundo. Y este es el acto de narrar. La narración es la forma esencial en que una cultura percibe su entorno y se representa en múltiples aspectos, desde la cotidianidad hasta la más novedosa ficción y fantasía. Esa particularidad no solo afecta la forma en que reflejamos nuestra percepción subjetiva de lo sensible hasta lo imaginario, sino que pone en evidencia los procesos de significación y la manera en que ésta, desde un punto de vista representativo, se construye. La literatura, desde la invención de la escritura, así como los videojuegos a partir de la era digital, son elementos ubicuos en nuestra cultura, que son omnipresentes en nuestra cultura. Ambas expresiones de estos fenómenos narrativos nos vinculan a los símbolos culturales y las experiencias que estos resaltan. Es la narración del hilo vital que tanto en la literatura como en el videojuego, los tres como elementos inseparables de nuestra cultura, y así la palabra de lo narrado en lo escrito y en lo lúdico, digamos que son elementos que nos definen como sociedad, la narración. Y en este sentido estamos siendo testigos de cómo se está gestando un cambio cultural desde finales del siglo XX. La tecnología, y específicamente los medios electrónicos, están impulsando las fronteras del texto. Estamos presenciando una eclosión desde la galaxia Gutenberg, de Marshall McLuhan, básicamente, hasta lo que es la era de la información de Manuel Castel, la era de la información de Manuel Castel. Hipertexto, para hacer una breve definición de Ted Nelson. El hipertexto es fundamentalmente un sistema intertextual. En este sistema el significado se construye por interrelación, por interacción, de una manera en la cual un texto tradicionalmente no puede hacerlo. Este fue acuñado por Ted Nelson. Digamos que él hizo una locura brillante, Ted Nelson, que él estaba tratando de inventar la internet en 1965 con el proyecto de la máquina de Xanadu, que era a través de diapositivas y una base de datos informática poder acceder a imágenes de una manera automatizada donde estuviese toda la biblioteca de los conocimientos de la humanidad. Ese era el proyecto de Xanadu. Lo culminó tardíamente en los años 90 por funding y por financiamiento, pero ya cuando la internet ya no tenía sentido porque la internet ya había sido inventada. Él fue el que acuñó el término de hipertexto. En este sentido, tenemos que decir que las tecnologías determinan los dispositivos culturales y son los elementos que marcarán las narrativas del siglo actual, siglo XXI. En este sentido, lo expresa la frase de Marshall McLuhan: el medio es el mensaje. ¿Ok? Aquí tenemos que hacer un pequeño espacio, una pequeña introducción para lo que es el espacio del texto. Hay un geógrafo anglo-chino, Ji Fu Tuan, ¿ok?
Yi-Fu Tuan, que es geógrafo, nos habla de que la experiencia se adquiere a través del habitar el espacio. ¿Ok? Nosotros adquirimos nuestra experiencia a través del tiempo y el habitar en un espacio. Hasta casi que lo hacemos tan familiar esa experiencia, que se nos hace automático. ¿Ok? El habitar es un núcleo formante de la cultura. Es la presencia como una especie de alma sobre el lugar. Es la frontera, hacer el uso del espacio. La experiencia deviene en la forma en la que sin conciencia se hacen los hábitos. Aquí, en este término, nosotros habitamos la página como un espacio. Hemos habitado durante más de 500 años, desde la gramática de Nebrija, inclusive un poco más atrás, pero ahí fue cuando se reglamentó esta cosa. Habitamos este espacio de la página y tenemos la convención occidental, no es judeo-cristiana, pero los judíos leen de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Es occidental netamente, que nosotros leemos de derecha a izquierda y linealmente. No es una tradición, es un habitar, es una cosa que hacemos casi sin pensar, el hábito. Por eso traje a colación lo de Yi-Fu Tuan. Este hábito, prácticamente de la linealidad, lo rompen dos autores brillantísimos. Un par de años antes que Cortázar, que Rayuela, Raymond Queneau, con una obra de poesía que es de 1000 millones de poemas, se llama. En francés, mi francés es espantoso, así que ni lo voy a intentar. En él son una serie de sonetos que tienen 10 líneas cada uno y ellos tienen la musicalidad perfecta, no es una hoja, sino es una hoja con cartoncitos, y cada vez que usted pasa un cartoncito tiene un poema completamente nuevo y toda la métrica coincide. Es una obra genial. O sea, cada vez que pasas un verso tienes un nuevo poema enfrente. Entonces si haces una interacción con ellos, tienes una posibilidad casi infinita de interactuar. Rayuela también rompe con esa progresión formal al permitirnos, a partir de los capítulos de Rayuela, explorar libremente la novela y adentrarnos en él desde un punto de vista de un sentido hipertextual, que podemos saltar de un capítulo a otro libremente. Aquí en Rayuela hay dos efectos, digamos, que son los que describen, o dos anclajes teóricos que son los que describen perfectamente el hipertexto, para entender este fenómeno. Uno es la metalepsis de Gilard Genet, que es básicamente, para supersimplificarlo, es una continuidad semántica entre un texto y otro. ¿Ok? Una continuidad de significado. Cuando un significado se permea al otro. En el tablero de dirección lo vemos cuando se nos da la continuidad en los capítulos 6, 7 y 8, entre la lectura lineal y la lectura sugerida por Cortázar en su tablero de dirección. 6, 7 y 8 tienen, lástima que no pude tener la computadora, porque les iba a mostrar la lectura de Cortázar que ahí tengo de Rayuela. En el capítulo 6 él termina hablando del amor, el amor, puntos suspensivos. Y después, en el capítulo 7, abre hablando de besos, y cuando nos deja ese dejo semántico de el amor, él empieza hablando de senos y una escena erótica, de besos, habrá besos y una escena erótica. Entonces, digamos, existe esa permanencia. Del capítulo 7 al 8, él nos termina hablando del agua, en la lluvia, cuando está con la maga, cuando Horacio está con la maga, y pierden el paraguas, como muchas veces tenían el fetiche, y hablan del agua, y nos deja ese desplazamiento semántico hacia el otro capítulo. Por eso existe esa linealidad. Y él entonces empieza a hablar de peces, peceras, ríos. Semánticamente desplaza el significado. Y también rompe el significado. Y aquí hay una cosa que es cuando tú sigues una estructura que no es lineal. Por ejemplo, en Rayuela hay un profesor de una universidad en Finlandia,
no recuerdo el nombre de la universidad, es Rein Koskima, que habla de una nueva categoría para ver esta ruptura en lo que es el hipertexto, que es la ontolepsis, que es básicamente dentro de unos dos textos posibles o mundos posibles, que vamos a ver un poquito más adelante, aunque por las limitaciones de tiempo, muy superficialmente, es la posibilidad de una disrupción. Digamos, es la teoría que habla de lo que es la disrupción semántica, pero una disrupción semántica a partir de la posibilidad de que coexistan dos mundos posibles en paralelo. Cuando está esa potencia o esa posibilidad de esos dos mundos por ser y se ejecuta, existe una ruptura en el texto, porque tú puedes tener esas dos posibilidades. Entonces eso es lo que llama este profesor en su tesis doctoral, la escribe como la ontolepsis, una teoría fascinante para poder comprender cómo estos dispositivos de continuidad semántica y disrupción semántica, que es la metalepsis, la ontolepsis, la metalepsis de Gerard Quinet, sirven como elementos con intención que usa Cortázar, aún adelantándose al mismo término teórico, porque prácticamente lo derivamos de los estudios porque todos pasaron por Rayuela como rito de iniciación, cómo se utilizan como artificios estéticos en las estructuras o en las estructuras hipertextuales, un poco de lo que es las narrativas y las formas discontinuas de narrar. Aquí hay una película que vamos a introducir porque, digamos que se lleva la palma, porque es la primera película interactiva de 1967, un autor checo. ¿Qué es lo que hacía? 4 escenas, paraba en cada escena y tenía 2 posibilidades de continuidad. Entonces el público votaba. Digamos que en ese sentido, adelantándose mucho a la tecnología digital, esta fue la que coronó en su genialidad. Radius Kinkera adelantó con la primera película interactiva. Fue el cine la que se lleva la palma en este sentido. Y un poco más atrás, Rayuela de Cortázar y los 1000 millones de poemas de Raymond Queneau, del grupo de l'Oulipo, de la nueva vanguardia francesa. Hay que entender que, por ejemplo, en la lectura tradicional tenemos lo que son las funciones del lenguaje de Jacobson, las funciones del lenguaje de Jacobson, que es la relación entre emisor y receptor. Tradicionalmente, entre emisor y receptor existe una relación de el emisor es el activo, como lo cualifica Cortázar, y el receptor es pasivo, y a través de él pasa el mensaje y llega, y él hace sencillamente una recepción del mensaje. En los textos o en las narrativas interactivas, videojuegos, hipertextos, Rayuela de Cortázar, tenemos un círculo de la interacción, un núcleo de la interacción. Esto lo desarrollé en la clase del profesor Richard Escalante, esta idea, que fue fascinante. ¿Qué es lo que sucede? El emisor delega parcialmente la cualidad de emisión en el receptor, y digamos el receptor tiene una autopoiesis, o sea, él es capaz de generar, ojo, parcialmente, porque el emisor es el que impone, como en un juego, que por eso es que los elementos de las teorías lúdicas son muy importantes, que funcionan también para Rayuela, que los vamos a ver muy superficialmente ahorita, que es que el emisor es el que impone las reglas y las condiciones en que la interacción se ejecuta. O sea, él delega parcialmente, y él en la emisión, a lo que emite el mensaje, a lo que emite el texto, a lo que diseña el videojuego, él pone las condiciones en cómo se va a dar esa interacción. Por eso es que la cualidad de receptor, o la cualidad activa del receptor, es parcial siempre. Hay que tener eso bien en claro. Eso lo estudió muy claramente una profesora, María Laura Ryan, durante los 90 hasta ahorita. María Laura Ryan, para hispanizarlo.
Toda su obra está publicada por la Universidad de Michigan. ¿Qué es lo que sucede? Hay dos generaciones de hipertextos. En una primera generación se creía que el receptor tenía el control absoluto y era amo y señor sobre la obra, que el emisor sencillamente la soltaba y el receptor podía hacer lo que le diera la gana. No es así. Después, en una segunda oleada de autores que estudia Mary Laura Ryan, se da cuenta de que eso es parcial y que está condicionado a unas reglas, como en un juego, está condicionado por las reglas que ponga el emisor, como lo hace en Rayuela Cortázar, que pone unos núcleos de significación en cada capítulo y tú solamente puedes moverte en base a saltar de un capítulo a otro, pero no puedes alterar los núcleos o las unidades de sentido, que son los capítulos en los que está formado la novela Rayuela de Cortázar. Y aquí vamos a hablar de lo que son los mundos posibles, una pequeña definición, que es lo que nos da cada una de estas interacciones. Dentro de la filosofía de mundos posibles es una filosofía ampliamente usada, ¿ok?, que es un concepto de lógica modal que algunos autores ponen hasta Leibniz. Yo voy un poco más allá y me atrevería a decir que fue en Aristóteles, en la metafísica de Aristóteles, donde el término de potencia y energía, ¿ok?, lo vamos a ver un poco más atrás, que es este mundo actual y esa posibilidad. Lo estudian, estos los estudian. Hay unos libros muy buenos de Ayacucho que estudian esta lógica modal. Uno de ellos es el Tomás Pavel en Monte Ávila Editores y que afortunadamente fue editado por Monte Ávila Editores, y Lubomir Dolezal, que es ambos autores checos, casualmente. ¿Ok? Tenemos ya una línea de checos. En la metafísica de Aristóteles, actualidad energía, potencia dunamis, que viene de la dinámica. Y iba a empezar con lo que era mostrarle los videojuegos, la dicotomía de lo lúdico y lo narrativo, Tetris, que es un juego que no tiene narrativa, no tiene narrativa en absoluto, esto es una cosa eminentemente lúdica, y el equilibrio entre lo narrativo y lo lúdico que se genera en los videojuegos. Un breve elemento para mostrar cuál es el tamaño de la industria. La raya amarilla es la industria de los videojuegos actualmente. La rayita verde son la industria fílmica Hollywood, ¿ok? Chiquitica, la industria de la música. Y alguna vez me preguntó una profesora, no voy a decir quién, que de qué tamaño era la industria porno en esta relación. La legal igual a Hollywood, la legal. La ilegal no tenemos ni idea, ¿ok? Pero podríamos decir que de la legal, que los videojuegos superan a toda la industria cultural junta en cuanto a dinero. O sea, por eso es la importancia de esto. Y una de las cosas, muchachos, para ya terminar y finiquitar, muchachos, en la crítica de los videojuegos, el 70% de la crítica de los videojuegos está hecha de gente que viene formada de la literatura, ¿okay? Son los que tienen la competencia para establecer sobre estos objetos y estos dispositivos narrativos, ¿okay? O sea, para que si hay alguno aquí que se está preguntando ¿para qué sirve nuestra carrera? Ok, nosotros nos insertamos. Para hacer porno no. También, pero bueno, muchísimas gracias.